Hola chicos de YouTube, el día de hoy estamos frente al Teatro Degollado. Y pues en este videoblog vamos a hablar de este teatro y de su relación con el neoclásico y la ilustración. Se lo voy a platicar aquí a mi compañerita Valentina. ¿Algo quieres decir? No nos quiere decir nada. Pero bueno, vamos a hablar de este teatro. Bueno chicos, pues este teatro empezó a construirse a mediados del siglo XIX, o sea en 1856, y su construcción terminó en 1866. Durante esa época fue la Guerra de Reforma, que pues ahorita voy a explicar un poco más de eso, pero pues ocurrieron varios sucesos que interrumpieron la construcción de este teatro. Antes de que se construyera este teatro, entre el siglo XVIII y XIX, en Europa se estaba dando una corriente de pensamiento llamada la Ilustración, la cual promovía el uso de la razón, el orden, el progreso y la construcción de lo que se consideraba en ese entonces un buen ciudadano. Fue así como surgió el estilo neoclásico, el cual reunía los principios ilustrados y los manifestaba a través de la creación artística. Y pues este movimiento, a pesar de que se creó en Europa, después comenzó a manifestarse en México a mitad del siglo XIX, pues con estas tensiones que estaban cada vez aumentando más entre conservadores y liberales. Empezaron a llegar a México los ideales ilustrados. ¿Por qué? Porque los liberales, inspirados por la Ilustración, abogaban por un estado laico y moderno y defendían el uso de la razón sobre todas las cosas. Y por la otra parte estaban los conservadores, y a ellos lo que les interesaba era la conservación de la fe, de la iglesia, e incluso defendían la intervención de la iglesia en asuntos políticos, y eso era necesario para poder conservar la fe. Básicamente era una disputa entre razón y tradición. Y pues impulsado por el proceso de reforma surgió el neoclásico en México. En ese entonces los liberales buscaban deslindarse de cualquier poder de la iglesia, deshacerse de edificios religiosos, que lo cual está muy chistoso, porque de todas formas pues la iglesia al final también acabó adoptando partes de este estilo neoclásico, no sé, como por ejemplo en la catedral que tenemos aquí atrás. Bueno, desde aquí no se alcanza a ver esa parte, pero hay una parte que está como remodelada después, que tiene como un fronto neoclásico. Pero bueno, eso es un paréntesis que se me acaba de ocurrir. Punto. Pues sí, o sea, los liberales buscaban deslindarse de cualquier poder de la iglesia, deshacerse de los edificios religiosos y cimentar un estado moderno basado en el conocimiento y en la razón. O sea, básicamente el neoclásico significaba ser moderno y ser grandioso. Bueno, pues en esa época, por encargo del entonces presidente de la República, Ignacio Comonfort, estaba gobernando Jalisco Santos Degollado, quien era un liberal radical, profundamente religioso y muy fiel a Benito Juárez. Él fue quien impulsó la creación del Teatro Degollado, que en ese entonces era conocido como el Teatro Alarcón, que pues fue el nombre que Santos Degollado eligió. Y pues fue impulsando una idea de que Jalisco debía tener en Guadalajara un teatro digno para los ciudadanos jaliscienses, y pues para impulsar el progreso de la ciudad. Y bueno, pues fue así como en 1856 Jacobo Gálvez colocó la primera piedra del teatro. Inspirado por el pensamiento ilustrado, fue el arquitecto que construyó este teatro, que justamente es uno de los edificios neoclásicos más emblemáticos y mejor conservados de toda Hispanoamérica. Pues estos principios neoclásicos los podemos encontrar en distintas partes del teatro, como por ejemplo en estas 16 columnas que tenemos aquí en la entrada, las cuales son columnas corintias. O sea, se puede ver ahí en los capiteles de las columnas adornados con flores y muy ornamentadas, pues. Tenemos al frontispicio que está aquí arriba, que lo complementa un fronto, que es como esa figura triangular que también era muy utilizada en el arte clásico. Podemos observar varias características del neoclásico en esta construcción, o sea, sobre todo pues por el orden y la perfección. O sea, si se dan cuenta, pues está todo como muy bien medido, muy bien calculado, se utilizan líneas muy claras, muy marcadas. Igual la cantidad de puertas, de ventanas, es todo muy simétrico, y por ejemplo ahí hay esos como pequeños frontos de adorno que también pues hacen referencia
al estilo neoclásico. Y hay una escultura que también es una escultura pues de estilo clásico. Pues aquí está la escultura de la diosa desde la parte de adentro. Es la diosa de la fortuna y representa la abundancia, la autoridad, y a sus pies se encuentran unas monedas que, según el mito, si las tocas te traerán pues buena suerte y fortuna. Y pues igual las columnas, los colores incluso, y los materiales que se utilizaron, que ahorita los vamos a enunciar. Materiales predominantes son la piedra pómez, el hormigón de Jal, el mármol travertino y la hoja de oro, que igual varios de estos materiales, varios de estos materiales los podemos encontrar en la parte de adentro del teatro, que es donde están como las pinturas y ciertos adornos que no podremos ver en este momento, pero pues ahorita les inserto unos videos. Y pues ya los otros materiales como la piedra o el mármol travertino están en la parte de allá arriba del frontispicio y en estas columnas. Bueno, pues a lo largo del tiempo este teatro ha sufrido diversos cambios y restauraciones. Van desde cosas muy simples como el cambio de nombre que mencionaba al inicio, que antes se llamaba Teatro Alarcón y ahorita se llama Degollado. También pues restauraciones de cosas como muy básicas en la parte de adentro, o sea, como el cambio de las butacas, se le añadió aire acondicionado hace poco, se ha tratado la duela del escenario, pues todo ese tipo de cosas como para la comodidad de la gente. Pues también órale. Ok, pasó alguien de que en una moto con música acá muy acá. Bueno, también se han cambiado las lámparas y pues se han hecho diversas restauraciones a las pinturas, pues que con el tiempo se van desgastando y así. También en el 2003 una familia de artesanos hicieron un candelabro que se añadió ahí en la parte como del vestíbulo. Igual ahorita vemos si se alcanza a ver desde afuera. Pero sobre todo uno de los cambios más importantes de este teatro y que parece como ser olvidado por los tapatíos es el cambio que se realizó en la parte del fronto, ya que pues antes ese fronto era de mosaicos, o sea, ese relieve que se ve ahí de que blanco y así aquí bien bonito, como que bien combinado con la ciudad. Antes era un mosaico súper colorido, como muy excéntrico. Bueno, no sé si llamarle excéntrico, pero tenía colores muy brillantes, o sea, tenía como tonos azules y dorados. Y pues ese fue como la imagen original que se tenía ahí en esa zona del fronto. No más que pues después de varias polémicas, sobre todo mediáticas, decidió cambiarse por feo, lo quitaron por feo. O sea, la gente dijo como no me gusta, entonces lo quitaron y trajeron a alguna persona que les pudiera ayudar a hacer algo más bonito, que pues es quien hizo el relieve, se llama Benito Castañeda, quien arregló el fronto, que antes lo había hecho otro tilín llamado Roberto Montenegro, que fue el que hizo el mosaico que la gente dice que estaba feo y lo quitaron. También más tarde, en 1950, se le añadió una frase que no sé si se alcanza a ver. ¿Dónde está? Se dice por ahí, dice que nunca llegue el rumor de la discordia. Y nos encontramos a unos amiguitos especiales. ¿Quieren saludar? Hola, somos amiguitos especiales. Hola, papu. Así es, chicos. Vamos a hablar de momentos importantes en la historia de este teatro. Como les mencioné al inicio, la construcción de este teatro duró 10 años y se fue muy interrumpida por distintos hechos. El primero fue que en 1858, la caída del gobierno liberal y la derrota del ejército de la coalición provocó la inmigración de muchos liberales jaliscienses. Entre ellos se encontraba Jacobo Gálvez, que pues, como les mencionamos, es el arquitecto de este teatro. Entonces pues se tuvo que ir y ya no pudo continuar con la construcción del teatro, se quedó completamente en pausa, porque pues a esto se le sumó la quiebra del tesorero de los fondos del teatro y las discordias promovidas contra Gálvez, porque en esta zona donde está construido el teatro, pues antes era como una plaza, una planicie, y ahí había negocios y había comerciantes. Entonces, imagínense que tú eres un comerciante que tiene ahí su puestito y de repente llega un tilín que te dice de que, ay, ¿saben qué? Quiero que mi ciudad sea moderna y que haya progreso, voy a poner un fucking teatro. Pues obviamente la gente se enojó. Entonces, pues esto fue otro de los factores que sumó a que Jacobo Gálvez se fuera y se pausara la construcción del teatro.
No fue hasta febrero de 1859 que el gobernador Leandro Márquez le pidió al ayuntamiento que reuniera los esfuerzos para reanudar la construcción, porque pues de todas formas los fondos para el teatro ya estaban ahí, o sea, ya estaban guardados y pues se quería continuar con la obra. Igual los fondos eran escasos y esta escasez provocó que el trabajo fuera bastante lento. Se pudo continuar con la construcción de la obra hasta 1860. De 1860, el general Adrian Wall, no sé cómo se dice, pero era un general conservador que se apropió de los fondos existentes para la construcción del teatro con la excusa de que los iba a utilizar para fines militares. Al año siguiente, en junio de 1961, se asesinó al general y exgobernador Santos Degollado, y fue en ese momento donde decidió cambiarle el nombre al Teatro Alarcón por Degollado para rendir un homenaje a quien impulsó la creación de este edificio. Y ya por fin, en enero de 1866, comenzó a concluirse la obra y pues empezó a trabajar ya en los detalles. Por esa época, una compañía de ópera italiana estaba de gira en París y casualmente también ahí había una cantatriz mexicana que pues ella dijo de que no manchen, ¿qué creen? Justo se está a punto de concluir la obra de un teatro super cool en Guadalajara, ¿por qué no vamos ahí a poner de que una parte de nuestra gira y de nuestras mejores canciones para que la gente las pueda escuchar? Entonces ya de que la Tilina dijo de que pues sí, vénganse chicos, y llegaron aquí en ese año, en 1866, y regaló 12 funciones para cantar de sus mejores canciones. O sea, se agarró lo mejor de su repertorio y se lo trajo para cantarlo aquí, y pues con eso se pudo inaugurar el teatro la noche del 13 de septiembre de 1866. Este teatro fue creado como un símbolo de progreso y de modernidad en la ciudad de Guadalajara. El neoclásico siendo la expresión del liberalismo y de los ideales ilustrados en México. Entonces, pues, el teatro al inicio, más que ser creado como para todo el pueblo, para toda la gente, fue creado como un lugar de ocio para las personas de clases más altas. Con el tiempo, el precio de los boletos para entrar a las funciones fue bajando y el teatro se volvió algo muchísimo más accesible, pero pues inicialmente sí pienso que estaba dirigido a un sector muchísimo más reducido de la población. Es que ser un lugar destinado solamente como hacia una clase social o para demostrar estatus como lo llegó a hacer en su tiempo, pues es un símbolo de identidad cultural que tiene importancia incluso a nivel internacional. O sea, aquí vienen de que turistas y la gente y dice de que wow, qué padre el Teatro Degollado, es algo de México, es algo de Guadalajara. Felipe, honestamente creí que jamás volveremos a vernos en un videoblog. Bueno chicos, pues eso fue el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eso. Dios, me estoy quemando de una forma impresionante. Hola Felipe.